Muy buenas digitales y bienvenidos al videoblog de la gestión IT, del desarrollo del e-commerce y muchísimas más cosas. Y hoy quédate hasta el final de este vídeo porque vamos a analizar distintas soluciones sobre contenedores, Docker, Kubernetes, OpenShift, Apache Mesos. Vamos a ver en qué se parecen, en qué se diferencian y cómo podemos hacer para que trabajen juntas para sacarles el máximo partido. ¡Empezamos! Muy buenas digitales, y es que me están llegando cantidad de proyectos o de gente que simplemente tiene dudas o no les funcionan las cosas porque no tienen una buena arquitectura de contenedores, no saben la diferencia entre Docker y Kubernetes. Empezaron a usar una tecnología porque les salvaron bien de ella, porque estaba de moda, porque les dio buena impresión y al final lo que pasa siempre, las cosas no funcionan, no dan el rendimiento que tienen que dar, problemas. Bien, hoy vamos a intentar solucionar estos conceptos, estas tecnologías que si las metemos en una buena arquitectura son geniales. Si las empezamos a usar porque están de moda, porque tenemos ganas de aprender cómo funcionan, pues es un desastre. Por cierto, antes de empezar, si no os habéis enterado ya porque no me seguís en LinkedIn o en Twitter o no estáis suscritos al blog o no seguís el blog, pues que sepáis que he cambiado la política de monetización del blog. Ya no, o voy a intentarlo por lo menos, no voy a seguir monetizando el blog a través de publicidad vía AdSense. El motivo es que primero perjudica muchísimo la experiencia del usuario porque hace que las páginas vayan lentas en cargar, etcétera. Y además, en sus últimas versiones, AdSense se ha vuelto muy agresiva. De hecho, quiere incluso meterte publicidad en cualquier parte de la página. Y es que a Google le importa muchísimo la experiencia de usuario, pero no tanto a su inteligencia artificial, que ya os digo, intenta colar la publicidad en cualquier sitio. Entonces, partiendo de esto y teniendo en cuenta de que el futuro de la monetización no pasa por la publicidad, pues he decidido hacer el experimento de cambiar. A partir de ahora voy a intentar monetizar el blog pues a través de enlaces de Amazon, que si queréis comprar en Amazon, pues por favor, si queréis usar este enlace, no tiene ningún coste para vosotros y a mí me dan una comisión, o a través de Patreon. Tengo una cuenta de Patreon donde cualquiera de vosotros, si os gustan los vídeos, si os gusta el blog, pues podéis por $2 simples al mes apoyar esta causa. No me enrollo más, ¿vale? Docker, empezaremos por Docker. Y es que Docker es la base de toda esta tecnología de contenedores. Prácticamente toda la industria utiliza los contenedores de Docker. Entonces, es imposible montarte una arquitectura con Kubernetes, con Apache Mesos, con OpenShift o con cualquiera de estas tecnologías sin tener conocimientos amplios de Docker. Utilizaremos Docker para crear las imágenes que luego vamos a desplegar. Utilizaremos Docker para hacer pruebas sobre cómo lo tenemos que hacer para empaquetar nuestra aplicación. Utilizaremos Docker para empaquetar nuestra aplicación automáticamente. Y utilizaremos Docker para subirla a un registro, que el registry o el registro, por si no seguís mucho mis vídeos, que sepáis que es una especie como de repositorio de imágenes Docker. Docker es una solución completa y muy potente. Además de tener soporte para orquestación de aplicaciones, compilación de imágenes, etc., tiene también Docker Swarm, que es soporte para desplegar aplicaciones entre clusters de hosts con Kubernetes y nos gestiona pues el networking, nos gestiona la persistencia, etc. Docker por sí solo es más que suficiente para pymes, startups y pequeños proyectos. Aunque a mucha gente pues le guste subir un escalón más su zoo,
Me encanta el concepto de zoo, este concepto de tener un zoo con aplicaciones, que si el Kafka, que si el Zookeeper, que si MySQL, que si no sé qué. Bueno, cortamos. Comentaba, Docker es más que suficiente para pymes, para startups y para muchos pequeños proyectos, pequeños y medianos proyectos, atención. Un error muy común es que a mucha gente pues no le parece lo suficientemente pues quizás glamuroso, quizás han comprado muy bien la tecnología de Google y es que Google vende muy bien, o que creen que o quieren aprender una tecnología y deciden implantarla en la empresa y que la empresa pague con los platos rotos, no lo sé. Tened en cuenta esto, antes de meter un nuevo animal en el zoo, meter un Kubernetes o cualquier otra cosa, tened muy en cuenta valorar los pros y los contras y si los beneficios que os va a aportar ese nuevo animal en el zoo realmente compensan los costes, los problemas de gestión que vais a tener para mantener todo esto. Pasamos a Kubernetes, y es que Kubernetes es un orquestador de aplicaciones con Docker. A diferencia de Docker, ¿vale? Con Kubernetes no vamos a poder crear imágenes, no vamos a poder subir imágenes al registry, no vamos a poder crear un registry con Kubernetes, ¿vale? Es simplemente un orquestador de contenedores. Eso sí, es un orquestador desarrollado en su momento por Google, que lo utilizan ellos internamente y además lo proveen a través de su cloud público. Además, ha sido adoptado por otros clouds públicos, como por ejemplo Amazon Web Services y cantidad de otros servicios. Kubernetes ya no solamente es que nos permita orquestar la aplicación, sino que tiene cantidad de funcionalidades como por ejemplo el ingress, como por ejemplo la capacidad de crear tareas programadas o tareas batch o 1000 historias más. Con todo esto, y además una arquitectura muy propia, los pods, los servicios y demás, pues hace que prácticamente tengas que adaptar la aplicación o ya diseñar la aplicación pensando en Kubernetes. Como os comentaba, es quizás la solución de orquestación de contenedores más usada por muchos motivos, por el amplio soporte que tiene en clouds públicos y privados, y por todas estas funcionalidades extras y muy potentes que nos ofrece. Sobre todo, empezaremos a usar Kubernetes cuando hagamos un uso muy extensivo de los microservicios y de patrones de microservicios. De hecho, hay patrones de microservicios que parece que estén diseñados sobre Kubernetes, porque implantarlos sobre otras soluciones es muy difícil. Y ya, cuando somos una empresa de un cierto tamaño, estamos hablando pues de bancos, aseguradoras, grandes empresas, que gestiona muchas aplicaciones, muchas de ellas que utilizan Kubernetes, por ejemplo, pues ya necesitamos una capa extra por debajo. Estas organizaciones normalmente se gestionan como si fuesen un data center, ¿vale? O una empresa de hosting. Entonces necesitamos por debajo una tecnología que nos aporte la infraestructura y nos permita gestionar distintas aplicaciones. Pues es en ese momento cuando empezamos a usar soluciones tipo OpenShift, tipo Apache Mesos o por ejemplo Docker Data Center, que está disponible solamente en la versión Enterprise de Docker. Al final, Apache Mesos o OpenShift o Docker Data Center lo que nos aportan por debajo es esa capa que nos aporta la infraestructura que tienen virtualizada también utilizando contenedores. De esta manera acabas teniendo una infraestructura aportada con contenedores
que normalmente te acaban aportando un sistema operativo o alguna cosa más. Incluso te pueden llegar a aportar otro Docker o otro Kubernetes para sobre ahí desplegar las aplicaciones de la empresa. Quedaros con este concepto, ¿de acuerdo? Docker y Kubernetes nos dan soporte a nivel de aplicación. Cuando tenemos varias aplicaciones, cada una de ellas tendrá su propio Kubernetes o su propio Docker Swarm. Depende de cómo lo hagamos diseñado y desplegado, etc. Y por debajo de esto tenemos infraestructura también distribuida como contenedores, y para ello necesitamos un Apache Mesos con Mesosphere, que es un proveedor de Apache Mesos, OpenShift, por ejemplo, que lo provee Red Hat, o Docker Data Center, proveído por Docker en su versión Enterprise. Por cierto, todavía no hemos hablado en el blog de ninguna de estas tres tecnologías, ni Mesosphere, ni OpenShift, ni Docker Data Center. En el futuro crearemos vídeos para que veáis cómo funcionan y demás. Por cierto, que si desplegamos una aplicación sobre Apache Mesos, por ejemplo, sin utilizar ni Kubernetes ni Docker Swarm, pues entonces acabaremos teniendo una aplicación que va a funcionar como si la hubiésemos desplegado sobre una empresa de hosting o sobre nuestros propios servidores. Porque aunque esté dockerizada, pues no va a tener pues esa agilidad que nos permite implementar un proceso de DevOps, por ejemplo, o escalar con mucha facilidad. Quedaros con esta arquitectura, ¿vale? Una infraestructura que nos la provee mediante contenedores Apache Mesos, ya hemos comentado varias aplicaciones. Sobre esto, Docker Swarm o Kubernetes, y sobre esto, pues ya nuestra aplicación. Creo que no me dejo nada y espero que os haya quedado claro la idea, cómo estas distintas tecnologías, pues algunas pueden trabajar conjuntamente. Por ejemplo, OpenShift puede trabajar conjuntamente con Kubernetes para desplegar nuestra aplicación, y esto será súper potente, pero otras directamente son competencia. Por ejemplo, Docker Swarm y Kubernetes son competencia y no tiene sentido que las pongamos juntas en una misma aplicación. Lo mismo nos pasaría con Apache Mesos y OpenShift, por ejemplo. No tiene sentido. Otra cosa que sí que tiene sentido, por ejemplo, es tener un Apache Mesos y, como tienes varias aplicaciones, tener una aplicación con Kubernetes y otra aplicación distinta con Docker Swarm. Porque como son independientes, pues ahí sí que tiene un cierto sentido este tipo de arquitecturas. Dadle al coco, porque realmente es un tema súper interesante. Y además de todo esto, tened en cuenta si lo queréis en vuestro cloud privado, montado por vosotros mismos, o en vuestro cloud público. Por ejemplo, adoptando Amazon, adoptando Google o cualquier proveedor de este tipo. En este sentido, el hecho de adoptar Kubernetes pues te da bastante más soporte que no si estás adoptando Docker Swarm, donde o te lo tendrás que montar tú por tu cuenta y gestionarlo tú por tu cuenta, o puedes tener más soluciones ya que te las gestione el propio proveedor de cloud, y es un dolor de cabeza menos. Es algo a tener en cuenta. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta para tener un zoo muy bien montado, ¿vale? Muchísimas gracias. No os olvidéis de suscribiros a mi blog, de seguirme vía Twitter, de seguirme vía LinkedIn, donde os aceptaré encantado. Y ahora sí, muchísimas gracias y hasta la próxima.